sin duda alguna, Pentimento, lanzado en 2022, fue uno de los títulos más originales de su generación. Una aventura gráfica lanzada por un desarrollador independiente. Pentimento narra las peripecias de un aprendiz a pintor, Andreas Mahler, de la ciudad de Nuremberg, en una pequeña localidad ficticia, pero muy real en su contextualización histórica, como es Tassing, en la Alta Baviera, la zona más cercana a los Alpes. Sin duda alguna, bajo la premisa de un thriller, se construye una historia bastante interesante. Pero no es la historia en sí, no es la narrativa del juego en sí o la jugabilidad lo que lo convierte en una herramienta con potencial didáctico, en una herramienta atractiva para aquellos que nos dedicamos a las ciencias sociales en un nivel universitario. Es la brillantez con la cual el contexto histórico está plasmado en esta obra audiovisual. Todo, absolutamente todo, desde la vida de los aldeanos más humildes, la cosecha, el cuidado de los animales, el procesamiento de los productos agrícolas, la subsistencia, la recreación incluso de los interiores de los hogares, todo está representado, pero también incluyendo otras clases altas como la del molinero, y otros potentados de la aldea, cómo viven los frailes del monasterio de Tassing, que es el señor de la aldea, es el abad. Todo esto está meticulosamente investigado, meticulosamente implementado. De hecho, los niveles de recreación son muy elevados, lo cual lo convierte en sí mismo en un producto audiovisual, en un producto cultural de primer nivel. Es por esto que se justifica su interés. Pero además, no solo es la recreación de espacios, contextos y experiencias vitales lo que hace valioso Pentiment. Porque eso, por ejemplo, tiene mucho valor para un historiador, pero quizás en una aula de filología no sea tan relevante. Pero Pentiment tiene un poco de todo. Pentiment es una obra audiovisual que resume perfectamente todo el riquísimo entorno sociocultural, lingüístico, literario, intelectual, económico de la Europa de inicios de la Edad Moderna, en ese periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna a inicios del siglo XVI. Y es por esto que brilla, porque también tenemos numerosísimas menciones a obras literarias. Por ejemplo, se analiza brevemente algunos temas de la Eneida, se menciona a Boecio, se menciona a Dante, Petrarca, Boccaccio. Es decir, también hay un fuerte componente de literatura, porque la figura del libro, del manuscrito, está omnipresente dentro del juego. Y es esto que lo vuelve valioso. Es una obra verdaderamente universal dentro del mundo de las humanidades, de las ciencias sociales. Mi propuesta con esto es realizar un trabajo de curso en un aula de ciencias sociales, sea filología, ya sea historia, etcétera, etcétera, en la filosofía, en la cual los alumnos deberán tener su propia experiencia jugando con el juego e identificar temas, todo con la guía constante del profesor o del equipo docente en todo caso, deberán identificar temas concretos dentro de la narrativa del juego, como por ejemplo el tratamiento de la cultura libraria, la vida monástica, la historia de las mujeres de la localidad, que representa un poco la condición de la mujer a inicio de la Edad Moderna en el centro de Europa, el rol del arte, el rol del patronazgo, el mecenazgo, el papel de la aristocracia, los gremios, cómo funcionan los gremios, cómo funcionan las actividades económicas bajo medieval y temprano moderna, cómo son las pequeñas poblaciones rurales. Algunos de estos temas deberá ser elegido por los alumnos. Y luego, a final de curso, se realizará una exposición, una puesta en común de esto. Pienso que esto de por sí es enormemente valioso. El juego en sí es enriquecedor porque incluso tiene bibliografía, ha sido creado en
en coalición con asesores históricos que son docentes universitarios, son historiadores, y el juego tiene un enorme interés por la aproximación que hace al contexto histórico, literario y cultural. Entonces, ya de por sí, experimentar en primera persona esta aventura gráfica con tintes de thriller es valioso. Pero identificar temas que son además bastante complejos y bastante ricos de los diferentes temarios de la asignatura que fuera, me parece enormemente valioso. Así los alumnos, en definitiva, estarían jugando, divirtiéndose y aprendiendo al mismo tiempo. Esto me parece fundamental. Y al final de curso se pondría en valor lo que se ha aprendido. Con lo cual, hay una meta a la que llegar, una meta en la cual se pondrán estos resultados, y cada uno podrá ver cómo ha entendido y cómo ha sido su propia experiencia de juego, lo cual de por sí también es enriquecedor. Que se aprenda jugando es magnífico. Y que se aprenda jugando como un juego, con un juego como este, como el que nos ocupa, como Pentiment en 2022, es todavía más valioso. Por tanto, esta propuesta, brevemente concluyo, viene encaminada a poner en valor los videojuegos como una herramienta de aprendizaje, los videojuegos que tienen un trasfondo histórico, que tienen una necesidad, que tienen una ambición de representar contextos pasados, y poner en valor esa ambición, poner en valor ese producto final, ese producto cultural, acercarlo a los alumnos y que los alumnos jugando y disfrutando adquieran conocimientos y adquieran capacidades y actitudes esenciales que están contempladas dentro de la ficha de la asignatura. Nada más, espero que les guste mi propuesta.